Bien, entonces, pues la última reunión hicimos una introducción al concepto de grafo. Listo, dijimos que un grafo es un conjunto formado por unos punticos que llamamos vértices y unas líneas que se llaman aristas. Listo, fundamentalmente es eso. Bien, se definió el grado de un vértice, ¿sí? Se dijo que el grado de un vértice es la cantidad de aristas que entran o salen de él, pues. En ese sentido en la definición de grafo simple no hay orientación en las aristas. ¿Sí? Uno puede decir más bien así. El grado de un vértice es la cantidad de aristas incidentes. Listo. Y también está el concepto de vértices adyacentes, ¿no? Todos los vértices, por ejemplo, son adyacentes porque hay una arista que los une. Listo. Entonces se hicieron unas definiciones preliminares y se dieron algunos teoremas, como tres teoremas. Sí, por ejemplo, está un teorema que dice que la suma del grado de todos los vértices es igual al doble del número de aristas, por ejemplo. Hay un teorema en ese sentido. Y otros tantos derivados de otros dos. Bien. Entonces hoy podemos hablar, por ejemplo, sobre los tipos de grafo que tienen algún interés en esta teoría. Por ejemplo, podemos empezar hablando sobre los grafos completos, ¿sí? Como dice aquí. Entonces, ¿qué es un grafo completo? Un grafo completo de n vértices, ¿sí? Los grafos completos se notan así, K sub n, donde se indica que tiene pues con este subíndice n vértices, ¿sí? Y es el grafo que es un grafo simple pues que contiene exactamente una arista entre cada par de vértices distintos. Listo, por ejemplo aquí, este es K sub 1 porque solamente tiene un vértice, ¿sí? Este es K sub 2, ¿sí? K sub 3, porque hay tres vértices y entre dos vértices distintos hay una arista. Entonces aquí está K4, listo. Mire que entre cada vértice, entre cada par de vértices existe una y solo una arista. Y es completo porque eso ocurre en cualquier par de vértices que usted escoja. Bien, aquí está K5, que es como esta estrella, K6 y así sucesivamente. Entonces esos son grafos completos. Se notan así como K sub n. Listo. Son grafos que de pronto más adelante o en el otro curso pues serán un poco con más detalle y aparecerán por allí en teoremas o ejemplos, contraejemplos. ¿Sí? Otro tipo de grafo que es bastante mencionado y que se utiliza mucho este concepto de ciclo, ¿sí? Es el grafo ciclo, pues que se nota con la letra C sub n. ¿Listo? Entonces, en un ciclo, vamos a tener estos vértices aquí. ¿Sí? Entonces, un ciclo es que, digamos, usted va recorriendo, usted primero enumera los vértices, vértice 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces, un ciclo, como dice aquí, es un grafo con n vértices y las aristas van de esta forma. ¿Sí? O sea que hay n menos 1 aristas. ¿Sí? De B1 a B2, de B2 a B3, de Bn menos 1 a N. Entonces, en ese sentido. Y luego de Bn a B1, o sea que tiene que cerrarse el ciclo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí un ciclo sería así, que utilice todos los vértices. ¿Sí? Aquí un ciclo sería así. ¿Listo? Aquí un ciclo sería así. Utilizo pues cada uno de los vértices. Eh, ¿Listo? ¿Qué otro tipo de grafos son bastante populares con esta teoría? Son los que llaman ruedas. ¿Sí? Entonces, una rueda WN se forma cuando añadimos un vértice adicional al ciclo C sub n para n mayor o igual que 3. Y conectamos este nuevo vértice con cada uno de los n vértices de Cn.
¿sí? Mediante una nueva arista. Listo. Entonces, veamos aquí en la figura 5, ¿sí? Por ejemplo, este que estoy señalando aquí es el ciclo C3, ¿cierto? Entonces le añadimos este nuevo vértice, ¿sí? A C3 y lo conectamos con todos los demás, ¿sí? Entonces eso es W3. Lo mismo aquí, o bueno, aquí en el W5. Este que estoy pintando es C5, ¿sí? Es un ciclo con 5 vértices. Si le añado un nuevo vértice y lo conecto con todos los demás, obtengo una rueda, ¿sí? Entonces mire que la rueda, realmente W5, ¿cuántos vértices tiene? Tiene 6 vértices, ¿cierto? Porque la rueda, podemos escribirlo así, es añadirle a C5 un vértice y conectarlo con todos los demás, ¿cierto? Entonces, esos son otros tipos de grafos, pues, los W sub n, ¿sí? Y están los n cubos, ¿sí? El cubo n-dimensional o n cubo, anotado por Q sub n, es el grafo cuyos vértices se representan, bueno, 2 a la n cadena de bits de longitud n. ¿Sí? Esto todavía, nosotros no hemos dado el enfoque a este tipo de ejercicios con los bits y todo eso. No hemos, porque este es un enfoque que trae el libro desde el principio, entonces, como que este ejemplo no lo consideremos. ¿Sí? Entonces aquí están los ciclos, como yo ya lo he dicho, que los hemos dibujado. Ciclos, ruedas y grafos completos. Entonces, esos son los distintos tipos de grafos. Otros que son de interés, por ejemplo, son los grafos bipartitos, ¿sí? Un tipo particular de grafo, también que aparece con bastante frecuencia en la teoría. ¿Listo? Entonces veamos la definición, ¿sí? De los grafos bipartitos. Entonces se dice que un grafo simple es bipartito, ¿sí? Si un conjunto de vértices B se puede dividir en dos conjuntos distintos, B1 y B2, o sea, eso tiene los vértices, su grafo y tiene el conjunto de los vértices, ¿cierto? Usted puede hacer esta división, escribir ese conjunto como la unión de B1 y B2, ¿sí? O sea, separar los vértices de acuerdo a una cierta condición. ¿Qué condición va a ser? Vamos a ver, ¿sí? Tal es que cada arista del grafo conecta un vértice del conjunto B1 de vértices con un vértice del conjunto B2, de manera que no haya ninguna arista que conecte entre sí los vértices de B1 ni tampoco los vértices de B2. O sea, exactamente a qué se refiere con eso. Sí. Mire, este es un grafo bipartito porque usted logró, digamos, dividir el conjunto de vértices en dos conjuntos, B1 y B2. ¿Listo? Y mire que en el conjunto B1 están los vértices B sub 1, B sub 3 y B sub 5. ¿Sí? Y mire que entre ellos no existe ninguna arista que los conecte. ¿Sí? No puede existir ninguna arista que conecte estos vértices de aquí. ¿Sí? Y en B sub 2 pasa lo mismo. Entre estos vértices no existe ninguna arista aquí. ¿Listo? Sí existen aristas entre los conjuntos B1 y B2. Sí pueden haber conexiones acá. ¿Sí? Pero dentro del mismo conjunto no existen, pues, esas aristas. Bien. Entonces, por eso decimos que el grafo es bipartito. ¿Sí? Veamos otro ejemplito. A ver. Si no es posible hacer esa separación, pues uno dice, bueno, el grafo no es bipartito. ¿Sí? Entonces dice aquí, por ejemplo, C6 es bipartito como se muestra en la figura 7. ¿Sí? O sea, un ciclo con 6 vértices, además de ser un ciclo, pues, tiene la característica de ser bipartito. ¿Sí? Y esta es su representación que evidencia que es un grafo bipartito.
¿sí? ¿Y a qué se refiere con C6? Mire usted, C6 es este ciclo, ¿sí? Entonces usted puede, si quiere, etiquetar eso como B1, B2, B3, B3 aquí, B4 y B5 el otro. ¿Sí? Entonces yo ahorro aquí un segundo para poder... Entonces usted los etiqueta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, B1 va a estar conectado con B2 y B2 con B3. Pero entre B1 y B3 no existe ninguna conexión, no existe ninguna arista directa, ¿sí? B3 va a estar conectado con B4, ¿cierto? Y B4 con B5, pero entre B3 y B5 no existe una arista, ¿sí? Y lo mismo entre B1 y B5 no existe una arista. Entonces usted puede colocar estos vértices en un conjunto, ¿sí? Porque entre ellos no existe una arista que los conecte, ¿sí? Y lo mismo que puede hacer con B2, B4 y B6, ¿sí? Entre ellos no va a haber una arista que los conecte. Entonces usted puede tener esa representación que está aquí. Mira, aquí está, por ejemplo, B1, B3 y B5, los que tienen etiqueta impar, y acá los que tienen etiqueta par. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se está recorriendo el ciclo? ¿Sí? Recuerda que uno pasa de B1 a B2 en el ciclo, de B2 a B3, de B3 a B4, de B4 a B5, de B5 a B6, y luego de B6 a B1 porque uno cierra el ciclo, ¿cierto? Y esa es su representación, pero donde se evidencia claramente que es un grafo bipartito. ¿Listo? Eh, Uno que no sea bipartito, dice que K3 no es bipartito. ¿Sí? Para verlo, nótese que si partimos el conjunto de vértices de K3, cuando hablo de K3, ¿a qué me refiero? Es un grafo completo, ¿sí? Con tres vértices, o sea, es este grafo. Grafo simple, completo. Esto es K3. Entonces, este no es bipartito, ¿sí? Porque si usted separa, pretende hacer una separación de este estilo, ¿sí? Intentémoslo. Entonces, de aquí, en alguno, si usted va a hacer una separación, en cualquier caso, uno tiene que quedar de dos y otro de uno, ¿cierto? Porque estoy procurando que sea bipartito, ¿sí? Pero de cualquier forma que usted elija los vértices, siempre estos dos van a estar conectados, ¿sí? Porque por definición, K3 es un grafo completo, o sea, cualquier par de vértices están unidos por una arista. Entonces siempre va a pasar esto y por lo tanto no cumple la definición de ser bipartito, ¿sí? Porque no pueden estar unidos dentro del mismo conjunto. Entonces K3 no puede ser bipartito. Ahora aquí nos preguntan, bueno, son bipartitos los grafos G y H que se muestran en la figura 8, ¿sí? Entonces dicen, bueno, el grafo G es bipartito. Entonces veamos a ver. Entonces mira el grafo G aquí, es este. Entonces cuando le dice muestre que es bipartito, usted lo que tiene que hacer es separar los vértices en dos conjuntos, de tal modo que en cada conjunto no existan adyacencias, no existan conexiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que yo pretendo hacer esa representación en G. Yo puedo intentar hacerlo así. Mire. Yo puedo decir, bueno, voy a escoger A, voy a meterlo en este conjunto A, ¿cierto? ¿Quién no puede ir con A? Con A no puede ir G, porque están unidos, no puede ir C, no puede ir E, no puede ir F, ¿sí? Pero sí puede ir D, porque entre A y D no existe una arista. ¿Sí? ¿Y quién más podría ir? Podría ir B, porque mire que entre A y B no existe una arista. Y entre B y D tampoco. Entonces puede ir B. ¿Sí? Voy a hacer esa separación. ¿Algún otro puede ir? Bueno, F, G, F y E no.
C tampoco, porque estaría conectado con B. C por aquí no, ni G. Entonces, esa puede ser una parte. Y acá tendrían que ir los otros, ¿sí? Entonces, aquí tendría que ir, por ejemplo, G, F, E y C. Por acá C. Vemos eso. Mire que entre G y F no existe una lista que los conecte. Entonces, bien, entre G y E no existe una lista que los conecte. No existe. Entre G y C no existe tampoco. Entre F y E no existe. Entre F y C tampoco. Entonces, mire que aquí tampoco entre ellos están conectados. Entonces, logré hacer una separación correcta, ¿sí? Y lo que yo puedo hacer es decir, bueno, A está conectado con G, A está conectado con F, ¿sí? Mírenlo acá. A está conectado con E, ¿sí? Y A está conectado con C. Listo. D está conectado con E, D está conectado con C y D está conectado con G. Y B está conectado con F y con C y con E. Listo. Que mire que son todos los amigos vecinos de B. Entonces, por eso G es un grafo bipartito, ¿sí? Porque logré hacer esa separación. Bien, cuando no lo puedo hacer, pues no, digo, no, no es bipartito. Por ejemplo, aquí dice, el grafo H no es bipartito, ya que su subconjunto de vértices no se puede dividir en dos grupos, en dos subconjuntos, de modo que las aristas no se conectan en ningún par de vértices. El lector debería comprobarlo considerando los vértices A, B y F. ¿Sí? Entonces, mira que si intentamos hacer lo mismo con el grafo H, entonces vamos a tener problemas. ¿Listo? Porque usted podría decir, bueno, vamos a intentar hacerlo, bueno, la separación, ¿cierto? Usted empieza a dibujar sus dos conjuntos, ¿sí? Y veamos dónde ocurre alguna dificultad. Entonces dice, bueno, aquí voy a meter A, ¿sí? B no puede ir aquí porque B y A están conectados. Bueno, E tampoco porque B, A y E están conectados y A y F también. Entonces yo digo, bueno, entonces voy a colocar C porque C no está conectado con A. Ok. Eh, ¿Y qué más podría colocar? C y el D no está conectado con A, ¿cierto? Pero está conectado con C, entonces el D no podría ir. Mire que está conectado con D, con C, entonces no puedo colocar D aquí. ¿Sí? O sea que en principio solo puedo hacer esa lección, ¿sí? Entonces los demás tienen que estar en el otro conjunto. Entonces B, F, E y D, ¿sí? Por descarte tienen que estar allí ellos. Pero miren que B y F no sirve, que B y F estén juntos no sirve, porque hay una lista que conecta B con F. Entonces F debería estar acá, pero tampoco sirve porque hay una lista que conecta A con F. ¿Sí? Entonces ahí se va viendo la dificultad de que no puedo hacer esa partición, ¿sí? Entonces por eso este grafo no es bipartito. Listo. Eh, listo. Entonces podemos definir lo que se llaman los grafos bipartitos completos, ¿sí? ¿Qué es un grafo bipartito completo? ¿Sí? Lo vamos a anotar así, como K, M, N. ¿Sí? Los grafos bipartitos completos se etiquetan así, K, su índice MN. ¿Sí? Entonces el grafo cuyo conjunto de vértices está formado por dos subconjuntos. Entonces, ya sabemos que los bipartitos
tienen esta representación, ¿sí? Y en el primer conjunto, aquí van a haber m vértices. ¿Sí? Este subíndice de aquí, este m, indica que el primer conjunto va a tener n vértices, ¿sí? Y el segundo va a tener n vértices, ¿sí? Y además de eso, cada vértice de aquí, como dice que es un bipartito completo, está asociado, o sea, existe una arista que lo conecta con todos los demás vértices del otro conjunto, ¿sí? Por eso dice que es completo, ¿sí? Él está relacionado con todos los demás, ¿sí? Por ejemplo, miremos aquí estos casos, ¿listo? Por ejemplo, este es el K23. Entonces, mire, piense que este es el primer conjunto que tiene dos vértices y este es el otro que tiene tres, ¿sí? Por eso el K23. Y mire que este vértice de aquí está relacionado, o sea, hay una arista que lo une a cada uno de los tres vértices del otro conjunto y este también. Por eso se dice completo. Entonces, este es el K35 y usted puede verlo así. K35. Porque hay tres vértices y aquí hay cinco, ¿sí? Y todos los vértices de aquí están relacionados con todos los de acá. O sea, cada vértice de aquí está relacionado con todos los del otro conjunto, ¿sí? En los grafos bipartitos completos, ¿sí? Eh, bueno, ¿esto tiene aplicaciones? Sí, hay algunas aplicaciones, ¿no? Sí, podemos, por ejemplo, redes de área local. Entonces dice, los ordenadores que hay en un edificio, en un mismo edificio, al igual que los periféricos, como impresoras o trazadores de gráficos, se pueden conectar entre sí por medio de una red de área local. Algunas de estas redes se basan en una topología de estrella, en la que los dispositivos están conectados a un dispositivo central de control. Puede representarse una red de área local usando un grafo bipartito completo 1N, ¿sí? Como se muestra en la figura 10A. Los mensajes se envían de máquina a máquina a través del dispositivo central de control, ¿sí? Entonces hay un computador, pues digamos, principal, y de allí se envía la información a los demás en ese mismo edificio, en esa misma red allí, ¿sí? Entonces veamos la figura 10A para entender eso. Entonces miren este es el central y aquí se envía la información a los demás, ¿cierto? Entonces un grafo bipartito 1 por 3 aquí, más 2 5 1 8. Este es un K 1 8. Listo. Entonces, también hay otras aplicaciones, por ejemplo, creo que esa aplicación está por aquí. Por ejemplo, cuando usted tiene digamos que usted tiene tres casas, ¿sí? Tiene sus tres casas, ¿cierto? Casa uno, casa 2, como un condominio. Y cada casa, pues, tiene que tener su servicio de agua, luz y gas, digamos. Entonces, para representar esa situación, digamos que aquí está agua, luz, gas, ¿sí? Entonces, tienen que existir conexiones de este estilo, ¿no? Cada casa tiene que tener los tres servicios, ¿sí? Entonces, ocurre esto. Y aquí también. Entonces, esa red allí es un grafo bipartito 3-3, ¿cierto? Entonces, una situación cotidiana donde aparece naturalmente un grafo allí. ¿Listo? Eh, bueno, y así pues hay algunas aplicaciones, especialmente en redes y toda esa cosa. Pero bueno, eso lo veremos en los mismos problemas, porque yo voy a procurar hoy de enviarles también la actividad 7.
para que le tengan tiempo de resolverla. Entonces, es bueno que no nos debemos coger la tarde y de una vez enviar las actividades. Sí. Jason, ¿sabe qué pasó con sus compañeros? ¿No asistieron hoy? No, profe, la verdad no tengo ni idea. Ah, ok. Bueno, entonces dice aquí un concepto interesante que es las aplicaciones de los grafos bipartitos, como le digo, las dejamos para la actividad. Dice grafos definidos a partir de otros, ¿no? Entonces aquí aparece pues el concepto de subgrafo, ¿sí? Es algo muy natural de matemáticas, ¿no? Usted sabe que cuando uno estudia matemáticas, finalmente pasa lo mismo, ¿no? Hay unos axiomas, por ejemplo, cuando usted estudia álgebra lineal están los 10 axiomas de espacio vectorial, por ejemplo, y después define lo que es un subespacio vectorial. Usted tiene un conjunto, entonces define los subconjuntos. O tiene no sé si usted si ha visto álgebra abstracta, tiene un cuerpo, un anillo, y estos definen el subanillo, o un grupo y definen el subgrupo. Entonces es natural pues que siempre se definan estructuras más sencillas a partir de otras. ¿Sí? Entonces está el concepto de subgrafo. ¿Sí? Entonces un subgrafo de un grafo G igual a BE significa que B es el conjunto de vértices y el de las aristas. ¿Sí? Entonces un subgrafo es un grafo WF, donde W es un subconjunto de los vértices del grafo mayor y F es un subconjunto de estas aristas. ¿Sí? Una definición, digamos, simple. ¿Listo? Entonces, gráficamente, ¿qué significa eso? Que, que si usted tiene este grafo G1, digamos, y usted le da por quitarle este vértice, ¿sí? Si usted le quita ese vértice, pues quedan esas dos aristas como volando, ¿no? Entonces, para que tenga sentido, usted también quita esas aristas. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda el cuadradito? A, B, D, E. Entonces, ¿qué significa eso? Que él es un subgrafo del grafo mayor. ¿Sí? Cuando usted quite vértices o aristas, me quedan subgrafos. Listo, es simple eso. ¿Sí? Dice el grafo G que se muestra en la figura 14 es un subgrafo de K5. El grafo G. Bueno, no sé, dibujo, no sé dónde está. Listo. Pero claro, usted sabe que K5, pues, es como la estrellita. ¿Sí? Por ejemplo, el ciclo C5 es un subgrafo de K5. ¿Sí? Veámoslo acá. Mire que si usted tiene ese K5, es el grafo completo con 5 vértices. ¿Sí? Que uno lo representa de esta manera. Aquí está K5. Si yo quito todas las aristas que están formando la estrellita allí, todas estas aristas que están dentro de la región, ¿sí? Quito todo esto, ¿qué me queda? Pues me queda un ciclo, un CN, un, un ciclo con 5 vértices. Entonces, ¿qué significa eso? Que C5 es un subgrafo de K5. Y una definición totalmente intuitiva. Eh, Listo. Sí. La unión de dos grafos simples, ¿qué otras operaciones podemos hacer, no? Entonces podemos combinar dos o más grafos de varias formas. El neografo que contiene todos los vértices y todas las aristas de estos dos grafos se llama unión de grafos. Sí. Y exactamente su definición es así. Yo tengo G1 y G2 grafos. ¿Sí? Entonces yo uno los vértices y uno el conjunto de aristas y me queda el grafo de la unión que es G1, G2. Entonces veamos gráficamente, porque esto es sobre todo gráfico, cómo se hace la unión. ¿Sí? Entonces, aunque aquí hacer un poquito de trampa porque digamos que son grafos, digamos, por ejemplo, muy parecidos. Por ejemplo, aquí tenemos A, B, C.
D y E. Y tenemos A, B, C, D, F. ¿Sí? Entonces, este no tiene el E. Este no tiene el vértice E. Y este, por ejemplo, no tiene el vértice F. ¿Sí? Entonces, cuando yo los uno, mire cómo queda. Ya los dos tienen el vértice E y F. ¿Sí? Y por ejemplo, esta no tenía esta arista, pero ya se coloca porque aquí aparece la que va de A B. Y aquí se coloca esta. Entonces se va agregando a la forma más natural que usted puede imaginarse. Listo. Entonces tenemos la unión pues de grafos. Entonces ahí finaliza esta sección con los tipos de grafos. Bien, dentro de la lista de ejercicios se define, por ejemplo, lo que es un grafo complementario, que inclusive lo ha preguntado yo en una actividad anterior, ¿sí? Y se define algún otro tipo de concepto aquí, ¿verdad? Pero como le digo, eso lo exploraremos en el marco de la actividad, ¿sí? Ahorita lo que procede a estudiar lo que llaman representación de grafos, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Sí? Pues está la representación de un grafo, diciendo cuáles son los vértices y las aristas. ¿Sí? ¿Qué aristas, qué vértice está conectado con qué arista, etcétera? ¿Cierto? Pero hay otra representación que es bastante útil y es usar matrices para representar grafos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar después de la pausa. Bueno, faltan 3 minutos para que se corte la llamada, pero lo que vamos a estudiar nosotros entonces son las matrices de adyacencia, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo es que se definen. ¿Listo? Sí, estas matrices de adyacencia son interesantes porque digamos que podemos, digamos, a partir del grafo sacar una matriz, ¿cierto? Y nosotros tenemos toda una álgebra de matrices, ¿no? Sabemos multiplicar matrices, sumarlas, ¿sí? Y queremos ver, por ejemplo, qué efecto tiene multiplicar la matriz de adyacencia consigo mismo una vez, 2 veces, 3 veces. Esas componentes que me van dando allí, ¿qué significan? ¿Qué cuentan? ¿Qué información me dan del grafo? ¿Sí? Entonces queremos establecer ese puente entre los grafos y las matrices. Listo. Y mire que la definición de la matriz de adyacencia es muy sencilla. Bien, porque en definitiva, ¿de qué trata el asunto? ¿Sí? El asunto trata así. Digamos que usted tiene un grafo con 3 vértices. Entonces, digamos que usted los sitúa aquí, vértice 1, vértice 2 y vértice 3. ¿Sí? Y por acá vuelvo y lo escribo, vértice 1, vértice 2 y vértice 3, ¿verdad? Entonces voy a dibujar una matriz aquí, ¿listo? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo voy colocando las componentes? Entonces yo miro el grafo. En esta posición, que es la posición 1, 1 en la matriz, yo miro si existe una arista entre B1 y B1, o sea, si existe un bucle o no. ¿Sí? Si ese bucle existe, coloco un 1. Si no existe, coloco 0. ¿Sí? Supongamos que estamos trabajando con, un, con grafos simples. Entonces, por definición, un grafo simple no tiene bucles. Entonces, coloco 0. Luego yo miro, digamos que este es el B1, ¿no? Si entre B1 y B2 existe una arista, entonces yo coloco 1 en la posición 1, 2, ¿sí? Porque hay una arista entre ellos y quiero dejarlo claro. Entonces coloco el 1 para decir hay una arista. Si por acá está B3 y entre B3 y B1 no existe una arista como en este dibujo, entonces coloco 0. ¿Listo? Y así continúo. ¿Entre B2 y B1 existe una arista? Sí, entre B2 y B1 existe una arista. Entonces colocamos 1. ¿Entre B2 y B2 existe un bucle? 0. ¿Entre B2 y B3 existe una arista? Sí, hay una arista aquí. Entonces coloco el 1. Y así sucesivamente. ¿Entre B3 y B1 existe una arista? No,
en este dibujo que hice. Entre B3 y B2 existe una arista. Sí, aquí hay una. Y entre B3 y B3 no, porque no hay bucle. Entonces coloco 0. ¿Sí? Entonces, esta matriz que dibujé allí es la matriz de adyacencia de